Libro de Josué, por favor, capítulo 24, verso 15. Libro de Josué, capítulo 24, versículo número 15. Alabado el nombre de Cristo y a su nombre. Josué capítulo 24, versículo número 15. Alabado el nombre de Cristo. Dice el texto sagrado: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero hablar acerca de algo bien importante que tiene que ver con la familia, pero más que con la familia, tiene que ver directamente con nuestra responsabilidad como cabezas de hogar frente a la obligación de encaminar a nuestra familia a la presencia de Dios. Y creo que esto es bastante interesante, porque si hay algo que como cristianos debemos poner en primer lugar dentro de nuestro orden de prioridades, tiene que ver con nuestra casa, tiene que ver con nuestra familia. Déjeme retomar, por favor, de una manera mucho más específica acerca de esta historia. El libro de Josué, o el ministerio de Josué, se desarrolla a partir del momento en que Moisés muere. Si usted lee el capítulo 1, versículo 1 del libro de Josué, allí está el llamado que Dios le hace a Josué. Y textualmente la Biblia dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahí está de forma clara el llamado que Dios le hace a Josué, el momento en el que Dios le hace el llamado a Josué y el propósito para el cual Dios llamó a Josué. Posteriormente, o a partir de este momento en que el pueblo cruza el río Jordán, entra en el territorio de los cananeos. Ellos llegaron a esta orilla del Jordán. Los sacerdotes tomaron el arca del pacto de acuerdo a una orden profética. Colocan sus pies sobre las aguas se detienen 50 kilómetros atrás de ese lugar, en un lugar llamado la ciudad de Dan. Y ellos empiezan a cruzar, las aguas se separan y el pueblo cruza, atraviesa para pisar por primera vez la tierra prometida, lo que Dios les había hablado que les iba a entregar. Pero la tierra de los cananeos era un territorio que estaba políticamente dividido en muchos estados o departamentos, como en el caso de nuestra nación, de Colombia. Cada uno de ellos tenía un gobierno autocrático. Quiere decir que no dependían de un gobierno central, como en el caso de nuestra nación, que tenemos un presidente que es la máxima autoridad sobre la nación después de Cristo, y que las órdenes salen desde la presidencia y son impartidas a cada gobernación, y cada gobernación a su vez a cada alcaldía, etcétera, etcétera. Allí no, allí había un gobierno autocrático, es decir,
trayéndolo a nuestro sistema de gobierno, cada gobernador de cada departamento gobernaba el departamento como quería, sin depender de un gobierno central. ¿Me estoy haciendo entender? Esto trajo como consecuencia muchas peleas unos contra otros por los límites, por el sistema de gobierno, por las leyes que se manejaban en cada uno de estos estados o sectores de la tierra de Canaán. Los Estados Unidos, de cierta manera, aunque tiene un gobierno central, tiene ciertas libertades a nivel de los estados, a través de los gobernadores, para manejar ciertas cosas. Unos estados tienen unas leyes, otros estados tienen otras leyes. Y lo que quizás en un estado condenan como un delito, en otro estado no es un delito. Algo similar pasaba en la tierra de Canaán, y esto había traído o provocado de cierta manera muchos desórdenes en la idiosincrasia, en el sistema de gobierno, en las formas de vida, generalizando o hablando de forma generalizada en cuanto a Canaán mismo se refería. Moralmente, esto es importante, no se me vaya a dormir, atiéndame esto que es interesante, porque es la plataforma para concluir este servicio. Moralmente, Canaán tenía grandes niveles de corrupción. No era una tierra donde primaba la paz, la tranquilidad, el buen orden, la buena moral, sino que tenía graves problemas morales, graves problemas en el comportamiento de la gente. La religión cananea rendía culto a la serpiente y usaba el sacrificio de niños a sus dioses. E Israel entró a poseer esa tierra. Israel, el pueblo de Dios, cuando llegó a Canaán, no encontró a Canaán deshabitada, no encontró estas tierras sin nadie que se les opusiera, sino por el contrario, habían 7 naciones que estaban o habían tomado posesión de estas tierras, que Israel tenía que sacar, pelear contra ellos para despojarlos de lo que Dios les había entregado. Dígale a la persona que tiene al lado: entrar a la tierra prometida es sinónimo de librar batallas para despojar al enemigo de lo que es nuestro. ¿Me estoy haciendo entender? La tarea no está cumplida cuando entramos a la tierra prometida. Allí comienzan batallas, allí comienzan guerras, porque Dios nos ha entregado algo, nos ha dado algunas cosas que se hace necesario que le sean arrebatadas a Satanás. Y el ejemplo más claro a la luz de la palabra es lo que sucede con Israel como pueblo cuando entra a la tierra de Canaán. Eran idólatras, y yo pienso que más que idólatras, era un pueblo depravado espiritualmente, porque rendían culto a la serpiente, rendían culto al sol, rendían culto a la luna, sacrificaban sus hijos a dioses como una ofrenda sacrificial a Satanás. Hay una película infantil, me parece que es La Era de Hielo 2, si la memoria no me falla, donde literalmente se muestra un sacrificio de niños en la boca de un volcán. Y ese no es un mensaje subliminal, ese es un mensaje directo a la conciencia de la gente. Algo similar a lo que sucedía en Canaán para aquellos tiempos. Madagascar, en la película Madagascar. Pero en contraste a Canaán, señoras y señores, el pueblo de Israel, ahora frente al liderazgo de Josué, o como Josué como cabeza, había vagado como los gitanos sin un territorio en el cual pudiera establecerse. Durante casi 400 años vivió de un lado para otro. Ellos se establecían en unos lugares en el desierto, y cuando la nube de gloria, de poder de Dios se movía
sonaban las trompetas, los cuernos de los carneros, para avisar que había que recoger el trasteo, la olletica del tinto, la olla donde se hacía el arroz, la leña, todos los enseres que tenían, las carpas. Aquí conmigo, por favor, no se me vaya a dormir. Echaban entre tú las carpas, qué sé yo, que tenían, y se tenían que mover para donde la nube